Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más del profesor Guillermo después de mucho tiempo sin subir nada porque el Zoomestre está muy intenso, pero hemos conseguido un hueco el día de hoy y tenemos un invitado muy especial porque hoy vamos a hablar sobre Chile y la situación política en la que se encuentra, que está siendo un poco un faro de luz en la región y en el mundo. Y para eso tenemos al Nacho Po. Nacho, saluda. Hola, hola Guille, ¿cómo va? Hola a todas y todos tus queridos alumnos y alumnas. Un saludo de acá desde el sur del continente. Bueno, pues Nacho es un alumno que yo tuve de intercambio el año pasado y me gusta mucho invitarlo y que participe con el tema de Chile porque pues está súper metido, está en la calle, está al día a día de lo que está ocurriendo y el objetivo es que comentemos esta noticia que ocurrió el domingo pasado, el 25 de octubre de 2020, que ya es otra fecha histórica en la historia nacional de Chile por lo que supuso junto a la que vivimos el año pasado, en 2019, y algunas que vamos a comentar ahora como contexto de introducción. Todos sabrán que este domingo se celebró un plebiscito en Chile para aprobar o rechazar la apertura de un proceso constituyente para la elaboración de una nueva constitución en Chile. ¿De acuerdo? Esa es la noticia que vamos a analizar, pero antes, en 2 minutos, vamos a comentar, Nacho y yo, cuál es el contexto, ¿no? De dónde surge todo este estallido social y este proceso constituyente. Entonces, fíjense, Chile es conocido en su historia contemporánea reciente por haber tenido una de las dictaduras más sanguinarias, más sangrientas, más duras, ¿no? Del contexto de la Guerra Fría, de la doctrina de seguridad nacional y de la lucha contra el comunismo, el socialismo y demás, ¿no? Entonces, en Chile, desde el año 1973 hasta 1988, una de las dictaduras con más años, con más tiempo en Sudamérica, el general Augusto Pinochet, con mano férrea, aplicó un régimen completamente dictatorial, autoritario, que violó muchísimos derechos humanos y que, entre otras cosas importantes que hizo, fue establecer un modelo económico para Chile que durante muchos años, durante 40 años, ¿no?, ha sido el referente del modelo económico neoliberal en la región de América Latina y en el mundo. Chile fue el laboratorio del neoliberalismo en los años 70, 80 para todo el mundo. En la época del auge del neoliberalismo, del consenso de Washington, Chile fue el alumno más aventajado en la aplicación de todas las políticas neoliberales. Lo hizo durante la dictadura. El neoliberalismo llegó con sangre a Chile y después se extendió por toda la región y el mundo. Ahí hay un concepto importante que son los Chicago Boys, que fueron unos estudiantes chilenos que estudiaron con Milton Friedman en Estados Unidos, en Chicago, y aprendieron las tesis del neoliberalismo y las aplicaron a pies juntillas, ¿no?, en Chile, ¿no?, los Chicago Boys. Que comentaba con Nacho ahora que algunos de estos Chicago Boys, que fueron los economistas del dictador Pinochet, aún siguen en la élite económica y empresarial chilena, ¿no?, y política. Nacho, ¿cuál es el chisme? Gracias Guille. Oye, bueno, sí, evidentemente, como bien tú decías, el periodo de 1973 a 1989, 1988, fue el periodo más triste de nuestra democracia y de nuestra política, digámoslo de esa manera. Y es bueno recordarlo también porque ahí es donde nacen una serie de desigualdades y también una concentración económica y territorial, particularmente llevada a cabo por lo que bien tú comentabas y muy bien explicabas, lo de los Chicago Boys, que fueron estudiantes finalmente de Milton Friedman. Y sí, hoy día en el actual contexto seguimos con políticos muy vigentes, que puntean muy bien en las encuestas de opinión pública, donde han sabido manipular muy bien la historia con respecto a lo que pasó realmente en la dictadura de Pinochet. Pero comenzamos ya el 25 de octubre a olvidar lo que pasó en este proceso histórico de Chile, a olvidar de buena manera, porque no tenemos que olvidar las violaciones a los derechos humanos, no tenemos que olvidar la falta de procesos democráticos, pero sí tal vez comenzamos ya un nuevo proceso de avanzar en términos de derechos sociales, de una nueva constitución, de una política más paritaria, de una política más acorde a los nuevos tiempos. Así que gracias, Guillermo, también por la invitación y poder conversar sobre estos temas que no son tan solo interesantes para nosotros los chilenos, sino que creo que en Latinoamérica hay que empezar a
desarrollar nuevas políticas de Estado en los países de Latinoamérica. Muy bien, pues ese es el contexto y entonces fíjense, hasta la actualidad, hasta ahora, en Chile tenían una constitución que el dictador Pinochet, antes de dejar el poder, dejó todo bien atado y bien atado, ¿no? Con una constitución que fue la de 1988. Esta constitución se redactó de manera muy excluyente en la participación popular, porque la redactaron muy pocos constitucionalistas, solo había 2 mujeres, me comentabas, ¿no? Esa élite política del régimen, de los militares, tiene una constitución en un plebiscito de falta de libertad de expresión, de muy poca democracia, y fue aprobado, ¿no? En 1980 esa constitución. En 1988 tenemos otro plebiscito, que es el plebiscito del sí o no a la reelección de Pinochet, y es el que le da como el fin, ¿no?, a la dictadura, que hay una película muy bonita que sale Gael García mexicano, que es el no, la campaña del no. Entonces, junto con el de ahora del 25 de octubre de 2020, este es el otro plebiscito de referencia histórica, porque fue cuando el pueblo le dijo no más a Pinochet, queremos democracia, ¿no? Bueno, ese es el contexto. Lo más importante, la Constitución de 1980 establecía un modelo económico neoliberal que privilegiaba la elección personal de los ciudadanos entre lo público y lo privado, y lo público no tenía una preeminencia, ¿no?, en la Constitución y los derechos públicos y los derechos sociales, sino que lo dejaban a la elección de los ciudadanos. Cuando es muy evidente que cuando no se garantizan los derechos sociales, ¿no?, a la mayoría, al final esa elección es una forma de capacidad económica de consumo, ¿no? Entonces, claro, la gente que tiene más dinero opta por lo privado porque lo puede pagar y hay mucha desigualdad y lo puede hacer y entonces tiene muy buenas condiciones, pero todos aquellos que están desprotegidos en la sociedad, pues están desprotegidos por la Constitución y por el modelo económico. Ese es el contexto, el caldo de cultivo en el cual, en un momento en el que nadie se esperaba un estallido social en Chile, porque Chile era la panacea, ¿no?, de la estabilidad política y económica, teníamos un pequeño iceberg muy profundo, muy arraigado y estructurado con raíces muy profundas en la sociedad chilena, que incluía un sistema de pensiones privado que daba muy malas condiciones de vida a los jubilados y a las jubiladas, a los pensionistas, ¿no? Una educación privada y pública muy cara, que garantizaba muy poco el derecho a la educación, teníamos salarios muy bajos, desigualdad económica, pobreza en un país que prácticamente no se hablaba de pobreza, ¿no?, en Chile. Todo eso la gente había aprendido a convivir desde una óptica bastante individualista, ¿no?, bastante de crédito personal como forma de acceso al consumo, y todo eso que estaba ahí caldeándose, ¿no?, estalló un día que decidieron subir un poquito el precio al transporte público, ¿no? Y esto ya no podemos entrarle mucho más porque ya lo hablamos el año pasado, pero ahí empezó una protesta social que fue realmente un faro para la región, porque toda una población que estaba sobreviviendo en un sistema injusto tomó las calles. Y se vieron las manifestaciones más grandes de la historia contemporánea de Chile, personas de muchas condiciones diferentes, incluso de ideologías diferentes, todos defendiendo, ¿no?, o luchando por un nuevo Chile, un renacer de Chile que tuviera unas bases diferentes a las que se habían construido hasta entonces, ¿no? Bueno, esto ocurrió el año pasado, en octubre de 2019. Aquí tiene una foto muy bonita de Plaza Baquedano, que ya se le cambió de nombre, ¿no, Nacho? Ya Sí, nos ya se le... O sea, el movimiento social le ha denominado como Plaza Dignidad, y ese ha sido el centro de las manifestaciones de octubre, noviembre, diciembre del 2019. Por el tema de la pandemia, evidentemente las manifestaciones disminuyeron, pero es muy cierto lo que bien tú comentabas del iceberg de la política o del sistema político en Chile, donde en la punta del iceberg, evidentemente, tenemos lo que respecta, en este caso, en el 2019, al aumento del pasaje del metro, pero hay una serie de cosas que están por debajo del agua, como siguiendo la analogía del iceberg, que las teníamos latentes, las teníamos en constante discusión en el sistema político, pero que la ciudadanía seguía no estando contenta con esas decisiones políticas o programas de gobierno de los distintos presidentes que tuvimos después de la dictadura. Ahora, yo quisiera profundizar particularmente, y antes de comenzar el tema de plebiscito 2020, en el tema de la Constitución. Esta es una Constitución, la
actual, no la que vamos a empezar a redactar, la actual. La Constitución de 1980 fue escrita por la Comisión Ortúzar, que eran 12 personas, 12 expertos, 12 abogados, que evidentemente fueron encargados por la Junta Militar, particularmente por Pinochet, para redactar una constitución que estuviera acorde y estuviera de la mano del sistema económico que ellos querían implementar. Entonces, así se aseguraban que independientemente de si es que la dictadura o el gobierno de Pinochet seguía, iban a seguir sí o sí, independientemente de eso, iban a seguir sí o sí las políticas económicas concretadas o afirmadas en el texto constitucional. Entonces, era un doble gol, como podemos, digámoslo en jerga futbolística, porque por un lado teníamos la Constitución y por otro lado el sistema económico, y iban de la mano. Entonces, en ese sentido, el régimen de Pinochet tuvo una jugada estratégica de perpetuarse y de dejar ese legado, finalmente, ese es el legado que deja la dictadura. Y dentro de esas cosas que vamos a empezar a discutir hoy día en el proceso constitucional está algunos conceptos o algunos derechos fundamentales de la sociedad dentro de la Constitución. Algunos ejemplos. En Chile, Chile junto a Surinam y Uruguay son de los pocos países de Latinoamérica que tienen un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios. En Chile se reconoce a los pueblos originarios como un grupo intermedio de la sociedad, al mismo nivel que un equipo de fútbol, que una junta de vecinos, que una junta de amigos, etc. Se considera que los pueblos originarios son un grupo intermedio donde el Estado no interviene finalmente, o el Estado no se puede hacer cargo de ellos porque son un pueblo intermedio. Otro concepto o otro tema a discutir es el tema del agua. Bien ahí con Guillermo fuera de la grabación lo comentábamos. En Chile es uno de los pocos países del mundo que el agua es un derecho privado. Se consagra el derecho privado al agua y no un uso de bien o un uso de consumo público o uso público, sino que es un derecho privado al agua. Otro de los temas más discutidos es el tema, por ejemplo, de la educación. El inciso o el artículo número 11 de la Constitución establece que la libertad de enseñanza y define que el derecho a la educación es abrir, organizar o mantener establecimientos educacionales. Con una lógica mercantil, el Estado se resta y dice, ok, quienes quieran abrir, organizar la educación, quienes quieran invertir en educación, lo pueden hacer, mientras nosotros solamente vamos a restarnos de esa participación. ¿Se consagra el derecho a la educación? Sí, eso hay que decirlo. No es que el derecho a la educación no esté consagrado, pero se consagra un derecho a la educación sin contenido público, sin contenido estatal. Esperemos que el contenido de la Constitución, desde el 11 de abril en adelante, o de hecho desde hoy día mismo, porque ya estamos en proceso constitucional, empecemos a discutir ese tipo de cosas. Muy bien, Nacho, ya tenemos un buen contexto, ¿no? Podríamos dedicarle aquí un montón de tiempo a ver todos los anclajes y los enclaves autoritarios y los candados neoliberales, pero lo que está claro es que una mayoría del pueblo chileno se jugó la vida en las calles y estuvo en las calles diciendo que no querían la Constitución de Pinochet. No era la Constitución de Chile, era la Constitución de Pinochet. Y este cambio de mentalidad del pueblo en la calle es lo que ha conseguido esta gran conquista, ¿no?, que es el proceso constituyente. Muy bien, entonces, llegamos a la fecha. El gobierno de Piñera, al principio de las protestas, habló del enemigo interno, ¿no?, como si fuera la clave de la seguridad nacional de Pinochet con los comunistas, ¿no?, y decretó el estado de excepción, y al final tuvo que recular y tuvo que aceptar que había que dar una alternativa y se llega a ese acuerdo para el proceso constituyente. El primer paso del acuerdo para el proceso constituyente fue votar este domingo pasado, el 25 de octubre, y la pregunta era muy sencilla. Yo si apruebo una nueva constitución o yo rechazo una nueva constitución. Eso es lo que se votó. Y al mismo tiempo, corrígeme si me equivoco, Nacho, también se preguntaba en ese plebiscito qué tipo de constituyente iba a elaborar esa constitución, ¿no? La segunda pregunta era ¿cuántas preguntas había? Claro, eran dos preguntas. La primera pregunta, como bien tú decías, era ¿apruebo o rechaza el proceso de una nueva constitución? Y la segunda tenía relación con el órgano que iba a redactar la Constitución, es decir, si iba a ser una convención constitucional o una convención mixta constitucional. La que gana finalmente y por un amplio margen es la convención constitucional, que son 155 delegados elegidos por voto popular. Esto va a ser el 11 de abril del 2021, por voto popular, es decir, todos vamos a tener derecho a elegir a quienes nos van a representar en la asamblea o en la convención constitucional. Y algunas
algunos datos que nos puedan ayudar también al debate finalmente, es que no es un cliché decir que en Chile esto es un hito histórico, no es un cliché decir lo que yo sea chileno lo estoy diciendo, no es histórico simplemente para nosotros, sino que para las constituciones de Latinoamérica y del mundo en general, no hay evidencia comparada de una constitución redactada por un órgano paritario. El órgano que va a redactar la Constitución, este órgano colegiado que va a discutir, va a aprobar, va a rechazar, va a votar los artículos y la redacción del texto, finalmente, va a ser un órgano paritario. Es decir, por ley, el 50% más uno van a ser hombres, o bien el 50% más uno van a ser mujeres. La idea es que esa siga siendo una política no tan solo del órgano constituyente, sino que también sea una política estatal de aquí en adelante. Otra cosa es que hoy día en el Senado se está discutiendo poder darle 10% de esos escaños a los pueblos originarios, lo cual también es un hito histórico en Chile porque nunca habíamos experimentado con el reconocimiento de los pueblos originarios desde el punto de vista de la participación política electoral. Muy bien, Nacho. Bueno, y la cifra fue impresionante en todos los sentidos, ¿no? Porque, ¿qué cifra comentamos? Comentamos el resultado y después tú nos hablas de la participación y de la importancia que tiene para la democracia chilena. Fíjense, a favor de la nueva Constitución, 78.28, rechazo a una nueva Constitución, 21.72. Aquí, a ver, para que vayamos analizando esto, dentro del 78 no solo tenemos votantes de izquierdas, también tenemos votantes de derechas, porque la derecha se dividió, un sector más de extrema derecha dijo rechazo, pero dentro incluso del gobierno actual de Piñera hubo voces que no llamaron al voto o que incluso llamaron al voto a favor de una nueva Constitución, ¿cierto? Sí, sí, de hecho hubieron algunos ministros de Estado que estaban a favor de la opción de apruebo. Y bien, como tú bien dices, el 78,28% no se puede interpretar como un voto de izquierda, sino que más bien llamémosle un voto de personas que están más asociadas al progresismo, ya sea de derecha o de izquierda. Las cifras son, la verdad es que yo al menos era optimista, yo creía que iba a ganar la opción de apruebo, pero nunca pensé que iba a ser tanta la diferencia. Las encuestas le daban una amplia diferencia, de hecho habían encuestas que daban este resultado, pero la verdad es que nadie lo creía o pensaba o había tanta expectativa. Sí se sabía, tal vez, y se podía inferir que el apruebo era más apoyado por los sectores populares o por el voto popular. Eso sí se podía inferir, pero interpretarlo y leerlo antes y decir que iba a ganar por tanto era bastante difícil. Nos sorprendió y como bien tú decías, hay algunos datos que es importante como poder comentarlos con respecto al proceso. Lo primero es que estamos frente a una participación histórica y hay que ser optimistas en ese sentido. Lo conversábamos acá con el profesor Guillermo. ¿Por qué hay que ser optimistas con la participación? Estamos en un proceso donde es un proceso histórico y la sociedad chilena respondió ante ese proceso histórico, pero respondió en un voto que en Chile es voluntario. El voto nosotros no estamos obligados a ir a votar, es voluntario. El día de la elección yo me levanto y digo, bueno, hoy día voto, puede que esté nublado, puede que haga calor, que llueva, que nieve, puedo decidir, cualquier tipo de factor me puede influir y decir, no voy a ir a votar. Pero particularmente en esta elección, desde 1988 en adelante, desde el plebiscito que saca a Pinochet, ese plebiscito en adelante, nos podemos confirmar que hoy día el voto fue voluntario, fue en un contexto de coronavirus y además de eso en un contexto de desafección o desconfianza social hacia los políticos. Entonces, una participación que es histórica, que es mayor a las que hemos tenido anteriormente, es alrededor del 51% del padrón electoral. Ustedes dirán, bueno, ok, votó solo la mitad de la población. Sí, votó la mitad de la población, pero votó la mitad de la población en un contexto de voto voluntario, en un contexto de COVID y además de eso en un contexto de desafección política. Donde los votos nulos, los votos blancos, como decía, acá mostraba esa infografía, disminuyeron bastante en el proceso constitucional. Es decir, quienes estaban y quienes fueron a votar finalmente fueron a votar por una idea concreta, es decir, por el rechazo o por el apruebo. En este caso, los votos nulos y los indecisos disminuyó bastante. Estas son infografías del Observatorio de Política y de Redes Sociales de la Universidad Central,
es un observatorio en el que yo trabajo y analizamos la política desde el punto de vista digital, las interacciones políticas que hay en el territorio digital. Fíjate que el éxito finalmente del plebiscito no tan solo es porque la gente tenía las ganas de votar y participar de este hito histórico, también el éxito del plebiscito, Guillermo, fue y se da finalmente por la autoridad del servicio electoral, que es un órgano independiente, un órgano autónomo al Estado, al gobierno finalmente, un órgano, una institución estatal, una institución pública. El CERVEL, a ver si nos ayuda ahí con el Zoom, porque no tengo a mostrar la infografía de la valoración que tuvo el CERVEL. Esto particularmente en redes sociales fue destacado por una gran eficiencia, se le denomina ya como una de nuestras mejores instituciones. Es una institución bastante republicana, bastante democrática, donde se dedicó tiempo, se dedicó inversión, se dedicó espacio, había muchos jóvenes participando. En ese sentido, el llamado del servicio electoral fue muy potente y creo que es una de las instituciones que hoy día se fortalecen dentro del Estado. Es más, el mismo presidente ayer del servicio electoral decía que ellos estaban bastante orgullosos porque la gente había respondido bien al cuidado sanitario, porque la gente había respondido bien al proceso en general, al hecho de ir a votar y después retirarse a sus casas. Entonces, en ese sentido, estamos y tenemos altas expectativas del proceso constitucional. Ahora, si es que esto va a solucionar las cosas de un día para otro, eso no, eso es imposible que ocurra. Pero sí es importante comprender que el proceso comienza ya, ya estamos en el proceso constitucional, entonces es importante comprender, seguir cuidándose y teniendo los cuidados sanitarios, pero hemos confirmado que la elección sí se podía hacer. Habían sectores más conservadores que estaban evidentemente por el rechazo, que no querían hacer esta elección por los cuidados sanitarios. Y en ese caso, el CERVEL, que es el servicio electoral, que es el órgano que tiene que organizar todas estas elecciones, estuvo bastante comprometido y bastante eficiente además. Muy bien, Nacho. Y para ir concluyendo, cuando analizamos este 78%, ¿qué pueblo chileno votó ahí? Supongo que hay mucho voto de todos los que estuvieron en las protestas, pero también por el porcentaje se está viendo que hay mucho voto de ciudadanos que nunca habían ido a votar o que no habían querido participar y ahora se sienten mucho más implicados en el proceso, ¿no? Y al mismo tiempo podemos analizar que dentro del voto de rechazo hay evidentemente una estratificación de clase social, económica y de élite económica que sigue votando rechazo porque es un voto duro de los conservadores y la derecha. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, con las comunas de Santiago. Bueno, en total fueron 5 comunas, ¿no?, en todo Chile. Hay 3 en Santiago, que son Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes, que yo estuve viviendo en Las Condes. Aquí ganó el rechazo. Y siempre se ha votado derecha aquí, desde la dictadura. Es la élite económica y política chilena, ¿no? Sí. Bueno, con respecto a eso, la participación, cómo interpretar ese 78% del apruebo, con respecto a eso, desde mi punto de vista hay 2 cosas que comentar. Uno, que la participación juvenil fue bastante importante. El hecho de que muchos jóvenes se movilizaran a votar fue bastante importante, y además de eso muchos jóvenes voluntarios participando junto al servicio electoral como facilitadores de la elección, es decir, cuidando y protegiendo que la gente cumpliera los cuidados sanitarios, repartiendo mascarillas, repartiendo lápices, etc. El cuidado que hubo y la participación de los jóvenes en ese sentido electoralmente fue muy importante. Pero por otra parte también, bien como tú decías, en las poblaciones o en los sectores más vulnerables, en los sectores más de menores recursos, el rechazo perdió por amplio margen. Ahí fue donde el apruebo, digámoslo de esa manera, tuvo mayor éxito. Y yendo a lo que tú decías, creo que Vitacura, Lo Barnechea y Las Condes son comunas o son sectores muy adinerados, son personas que son familias muy acomodadas en Chile, y ya se está diciendo claramente que no había polarización en Chile, sino que eran 3 comunas de Chile las que tenían el poder económico, el poder mediático, que finalmente manipulaban la política chilena. Eso se puede interpretar de distintas maneras. Mi interpretación es que evidentemente son los sectores más conservadores, son los sectores donde gana el rechazo, son los sectores donde también, ojo, en 1988 gana Pinochet,
no tan solo gana el rechazo, sino que es un voto histórico para la derecha, porque se sienten más conformes o más acomodados con la política desde el punto de vista más económica o con una política más conservadora, que es lo que representa la derecha en Chile. Muy bien. Y ahora dices que en abril van a ser las elecciones para elegir a los delegados constituyentes, ¿no? Claro, bueno, en el 11 las elecciones para constituyentes. Y la pregunta es, ¿qué tan favorables van a ser los partidos políticos chilenos a incluir en esta lista de delegados y delegadas a independientes, a expertos, a la ciudadanía, al pueblo, y que sea una elección que no sea tanto en clave partidaria o partidista, ¿no? Sino que sea en clave popular de participación de ciudadanos y ciudadanas independientes? Sí, bueno, ahí la imagen que tú estás mostrando, esta foto, permíteme hacer una pausa con esa foto porque es la del día 25 en la noche, donde la gente salió a celebrar que había ganado el apruebo, y se ve claramente en uno de los edificios que está por el sector una gráfica que proyectaron, que se proyectó donde decía renace. Se está buscando la idea de que este país comienza a renacer con este proceso constitucional. Las expectativas políticas y sociales, comienza un nuevo pacto social. Con lo que tú decías, el órgano constituyente se elige el 11 de abril. Ese es el órgano constituyente que va a ser paritario, que además de eso es un órgano constituyente que solo va a tener por misión redactar la Constitución, mientras el Parlamento sigue vigente, legislando, haciendo la fiscalización necesaria, representando. El órgano constituyente está encargado solamente del proceso constitucional, del texto finalmente. Como bien tú decías, la elección va a ser un sistema electoral que es favorable, evidentemente, para los partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo en el sentido cuando buscamos negativizar o menospreciar a los partidos políticos. Yo creo que finalmente son las personas, los actores, los políticos que están dentro de la política los que tienen los problemas de interés o problemas de desafección social. Yo esperaría que sí hubieran posibilidades para personas que se configuran o liderazgos que se configuran por fuera de los partidos políticos. Por ejemplo, cómo no tener dentro de la Asamblea un líder medioambiental que está por el derecho al agua. Cómo no tener dentro de la Asamblea una líder feminista que hoy día no se considera partidista, sino que se considera una líder de un movimiento social. Entonces yo esperaría que los partidos políticos, que evidentemente van a liderar la Asamblea Constitucional, que creo que eso es un hecho, esperaría que pudieran tener la abertura suficiente para también sumar personas que vengan del mundo más social o del mundo más independiente. Oye, pero entonces, Nacho, ¿puede haber listas de los partidos políticos y listas de independientes? ¿O cómo es lo del registro? Sí, lo que pasa es que, ¿Cómo se o registran sea, para poderse presentar aquí como... mira, para resumirlo, y porque no es como, para que no alargarnos, digámoslo de esa manera, y no complejizar la explicación. Si tú eres militante de un partido político, del Partido Socialista, por ejemplo, el Partido Socialista te puede inscribir en su lista para ser elegido. Se eligen por listas distritales, es decir, son 28 distritos en todo Chile, en lo largo de la franja, 28 distritos repartidos territorialmente, geográficamente, por población. Cada distrito tiene su número de representantes, hay distritos que tienen 8, otros tienen 10, otros tienen 4, etc. El partido político inscribe su lista, por poner un ejemplo, en el distrito 15. En el distrito 15 el Partido Socialista pone 5 candidatos y pone a Guillermo Almeida dentro de eso. En ese sentido, tú ya quedas automáticamente inscrito. Si tú eres independiente, tienes que juntar el 0,2% de firmas de ciudadanos comunes y corrientes que firmen por ti, del distrito, el 0,2% del padrón electoral de ese distrito. Si es que en ese distrito votan 10.000 personas, tu cálculo tiene que ser el 0,2% de esas 10.000 personas. Tú tienes que juntar esas firmas y inscribirlas en el servicio electoral. Y ahí tú puedes entrar a competir como un independiente. Ese es el 0,2%. También hay listas de independientes, o sea, que los independientes vayan en una lista, igual que en un partido político una lista, sino que independientes. Si es una lista de independientes, entre todos los candidatos de la lista tienen que juntar 0,4% de las firmas, finalmente, que es una firma electrónica. Se ha facilitado que sea una firma electrónica y no sea una firma presencial por el tema del COVID.
y se presenta ante el servicio electoral y el servicio electoral incluye tu candidatura. Ahora, Muy bien. esas son formas que tú tienes para inscribirte, pero el sistema electoral tampoco favorece finalmente la elección de independiente. Entonces, ahí entramos en otra discusión, que es, ok, vamos a darle mayores posibilidades a los independientes para que participen, lo cual es importante, pero que participen de la elección o participen de la asamblea constituyente. Porque lo que te estoy comentando, lo de la firma es para participar de la elección, es para inscribirte en la elección, pero no para inscribirte en la asamblea constituyente. Entonces, una de las cosas que ya se está discutiendo hoy día en la legislación en Chile, en el Parlamento, es cómo se asegura que dentro de la asamblea, de la convención, hayan no tan solo equidad de género, no tan solo pueblo originario, sino que también podamos incluir gente del mundo independiente o del mundo social. O sea, que puedan poner un cupo, un número de delegados que sea obligatoriamente independientes. Sí, No, por ahí va la discusión, digámoslo de esa manera. Es una discusión que la verdad está un poco apagada, pero apagada no porque, bueno, tal vez se puede interpretar como que sí, que el Parlamento a lo mejor no lo quiere hacer, pero hoy día el foco está, por ejemplo, en los pueblos originarios. De hecho, hoy día se está discutiendo en el Congreso darle el acceso a los pueblos originarios. Yo esperaría que se pudiera también discutir en su momento el tema de los independientes. muy bien, Nacho. Eso. ¿Nos faltó algo más? Bueno, habrá que hacer más videos para ir viendo un poco la actualidad. ¿Tú vas a recoger el 0,2% de firmas para presentarte No, no sé. o te vas a vender a algún partido político? ¿Qué vas a hacer? Ahí hay que ver en qué va a terminar, pero hay muchas expectativas. Las expectativas son bastante, no lo digo yo por estar acá, sino que se ve en la gente, se ve que la gente tiene expectativas de participar del proceso constitucional. Hoy día en redes sociales, por ejemplo, era tendencia el concepto de cabildos. La gente ya está viendo cómo organizar cabildos constituyentes para discutir el proceso. Tal vez la gente no va a poder ser parte de la asamblea, porque es difícil que los 17 o 18 millones de personas estemos dentro de la asamblea, eso es parte de la representación o de la representatividad, pero la gente no se quiere quedar simplemente con entregar el mandato a los constitucionalistas, sino que también ser parte del proceso, lo cual es bastante importante. La participación ciudadana en este proceso va a ser muy, 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 muy importante. Yo esperaría que el gobierno que tenemos hoy día, que es un gobierno que no estaba, y eso hay que decirlo también, este gobierno fue espectador, no fue no tuvo un rol activo en este proceso, simplemente fue espectador del proceso, y digo espectador no por el carácter republicano de no intervenir ni no hacer campaña por una opción u otra, sino que digo porque no era su idea finalmente de hacer una nueva constitución. Yo esperaría que las entidades de gobierno, las entidades estatales hoy día, se pusieran, decimos en Chile, se pusieran la camiseta por el proceso constitucional y empezaran a fomentar la participación ciudadana. Muy bien, Nacho. Oye, pues muchas Oye, yo gracias. feliz, encantado, cualquier cosa, ahí estamos contactándonos. Vale, Nacho, muchas gracias. Haremos más Vale, videos, yo creo. Gracias. Adiós. vale, vale. Adiós, adiós.